Manolo Cañada, del Campamento Dignidad. A ver, bueno, yo me voy a poner aquí, no temáis, ¿vale? Es que así os veo lo mejor y además yo soy de natural muy nervioso y hablo mejor de mí. Antes de nada, deciros que os traigo de todos los compañeros y compañeras de la columna de Extremadura, de las marchas de la dignidad, un abrazo fraternal, un abrazo de hermanos de lucha, de hermanas de lucha. Nosotros empezamos la marcha hace 3 días, empezamos el lunes, la cosa va bien, estamos cansados, es normal, pero la cosa va muy bien. Hemos empezado alrededor de unas 100 personas en Mérida el otro día, hay una columna fuerte, hemos empezado a recibir las primeras zancadillas del poder en forma de negación de polideportivos, etcétera, etcétera. Es señal de que, como decía Julia, el miedo, si no ha cambiado, está empezando a cambiar de bando, porque la represión siempre es en el espejo invertido de su miedo, y el espejo invertido de nuestra fuerza, la expresión también de nuestra fuerza. Y entonces lo que digo es que, antes de que se me olvide, estamos en Canela y Choza ya, vosotros vais a ser los últimos en salir de las marchas de la dignidad, así que mire, para que os quiero, nunca me lo he dicho, porque vamos a conseguir que esto cambie, ¿no? A ver, yo quiero empezar por una cosa que ha dicho Chamizo, porque la batalla de las palabras siempre es una batalla muy importante, efectivamente. Las palabras expresan ideas, expresan luchas, expresan correlaciones de fuerza, y él hablaba de la palabra dignidad. Las palabras, dijo un poeta, aquí tenemos varios en la sala, las palabras son a veces de Ana Marchita, ¿no? Y es verdad que tenemos ya mucha desconfianza de la Vicenta de Sante, mucha desconfianza de las palabras, ¿no? Porque en nombre de las palabras muy nobles se han hecho muchas tropelías, demasiadas tropelías. A mí me gustaría empezar por la palabra que nos nombra a nosotros, al Campamento Dignidad de Extremadura, y que nombra al Campamento Dignidad, y que nombra a este movimiento. ¿Por qué se llama movimiento? Y ahora lo explicaré por qué digo esto. Al movimiento de las marchas de la dignidad. Mira, está muy bien ese planteamiento que hacía Chamizo, pero nosotros, cuando estamos hablando de dignidad, cuando nosotros, y hablo ahora de la gente de Extremadura, cuando empezamos a hablar de la dignidad, hablamos en el sentido más tradicional de la palabra. Hubo un filósofo que decía que definía la dignidad en relación a otra cosa que tenía precio. Decía, las cosas que tienen precio, hay unas cosas que tienen precio, y otras cosas que no tienen precio. Las cosas que no tienen precio tienen dignidad. Y decía que el ser humano no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Será Kant, ¿no? Que definía así la dignidad. Cuando nosotros hablamos de dignidad, pusimos esa palabra en pie justamente en las puertas de la oficina de empleo. Lo digo porque, mirad, a veces parece como que lo del paro va de suyo. Y yo creo que del paro a veces hablamos muy poquito, demasiado poco. Y el paro enferma, el paro mata, el paro provoca mucho consumo de ansiolíticos, que se decía aquí antes. El paro destroza muchas vidas. Y el paro, además, esta izquierda, estos movimientos que muchas veces tenemos que tan rápidamente resuelven la realidad, parecía que era un sitio imposible para que la gente se organizara y peleara. ¿Cuánta gente hemos escuchado de nuestros mundos decir eso de es que los paros no se mueven? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó en Extremadura? En Extremadura pasó que rompimos con la cantinela. El 20 de febrero del año pasado, hace poco más de un año, 70, 80 personas decidimos una tarde, una noche, que íbamos a acampar en la Puerta de Irene. Éramos gente que veníamos de una movilización por la ILP, por la renta básica, que pusimos ahí en marcha, reunimos 27.000 firmas, el poder político las tiró a la basura, y nosotros, en un golpe de fuerza, dijimos, vamos a arrastrar, vamos a plantarnos en la puerta del INE, a empezar a hacer vida.
tipo de ensoñación que iba a producirse lo que se produjo. Porque todos los movimientos, lo decía antes Diego, todos los movimientos que son movimientos de verdad, que no son coordinadoras de siglas, que son movimientos, tienen un punto intempestivo, tienen un punto impredecible, tienen un punto que atraviesa la frontera de las organizaciones, que atraviesa también la frontera de lo previsto. Nosotros en principio pensábamos que íbamos a estar una semana, 2 semanas. Estuvimos 80 días hasta que se aprobó la ley de renta básica de inserción, que era una ley muy lejos de lo que nosotros habíamos planteado, pero que habíamos conseguido arrancar aquel gobierno regional de Extremadura, no 1.500 rentas básicas de inserción como yo quería, sino 8.000, no un requisito de empadronamiento de 4 años, sino de 1, no un requisito, no que solo le iban a cobrar a partir de 25 años, sino a partir de 18 con determinadas condiciones. Es decir, los habíamos movido. Nuestro particular sí se puede de los parados. Y todo eso, todo ese movimiento, produjo otra cosa mucho más importante. No solo produjo que en los páramos de Ninén, donde todo el mundo dice que es imposible que se creara una comunidad de lucha, empezó a construirse una comunidad de lucha. No solo allí donde el ser humano es más mercancía que en ningún sitio, más crímenes que en ningún sitio, donde un trabajador es mercancía, porque a veces se nos cuela, incluso en nuestro lenguaje, el sentido común dominante, el sentido común capitalista, porque no otro es el sentido común dominante. Y hablamos de mercado de trabajo. ¿Quién se compra y se vende en ese mercado de trabajo? Sino nosotros, sino nuestra vida, sino nuestro tiempo. ¿Y entonces qué ocurrió? Que aquella mercancía rehusada, aquellas manos rehusadas, aquella inteligencia rehusada, empezó a organizarse y fue algo que nos sorprendió a nosotros, que fue mucho más allá. Para empezar, el pueblo lo acogió. Para empezar, empezaron a llegar cantidad de alimentos. La gente, de una u otra manera, como ahora nos está pasando con las marchas, ayer por la noche llegaba una persona a la asamblea que hicimos en Oropesa y nos decía: oye, yo tengo dos habitaciones en mi casa. Y el otro llegaba y nos decía: yo traigo mañana el desayuno. Empezaba la gente a buscar de qué forma se hacía cómplice, de qué forma se hacía partícipe de aquel movimiento, que era un movimiento que iba en serio, que era un movimiento de verdad. Y entonces el pueblo, la solidaridad, que es la ternura de los pueblos que hemos dicho tantas veces, y también la inteligencia de los pueblos, empezaba a organizarse. Y empezaba a organizarse, como digo, no solo llevando alimentos, sino de 1000 maneras. Y además no era una manifestación de una hora, era una comunidad de lucha que luego lo 24 horas, porque ahí estábamos. No hablando de la desobediencia como un mantra militante, sino ejerciendo la desobediencia, calentando la comida y haciendo la comida en la puerta, enganchando la luz, el del bar que nos la prestaba, el otro, cada uno, como digo, colaborando como podía. Y de esa experiencia de lucha surgió un campamento de la dignidad el 20 de febrero, a la semana otro campamento en Plasencia. Claro, yo sé que estas cosas, Extremadura muy chiquitita, no tienen peso de Andalucía, de Madrid, de otros sitios, es muy periférica en todos los sentidos, no solo en el sentido geográfico, pero nosotros lo contamos porque nos parece muy relevante, porque nos parece que ahora hablaré de esto, que este movimiento es un movimiento de los de abajo, y si este movimiento cuaja, y vamos a hacer todo lo que sea posible para que cuaje, es porque los de abajo tengan la capacidad para reunir alrededor de ellos a un montón de gente, pero que quien lleve la batuta sea los de abajo. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezó a crear, que allí donde se escuchaba la palabra escopeta y rabia, se escuchaba la palabra tranquimacina a todas horas, se escuchaba a todas horas la palabra depresión, porque son las dos palabras que más se escuchan en una oficina de empleo cuando uno pone la oreja, y cuando uno no solo va a dar lecciones, sino a escuchar a la gente, a entablar un diálogo, y empieza a escuchar la palabra escopeta, esa impotencia, esa rabia que no encuentra vía, y empieza a escuchar la palabra depresión. Y a partir de allí, en ese día, en ese páramo, empezó a realizarse una comunidad de lucha, como digo. Y tirando de la renta básica, empezaron a salir las otras cerezas. Ya hemos parado los desahucios de vivienda social, 900 expedientes abiertos de desahucio de vivienda social. Y empezamos a meter mano, por ejemplo, a los cortes de agua. Las familias que llegaban decían: sí, sí, esto de la renta básica es muy bonito, pero nos echan de la casa. Sí, sí, esto es muy bonito, pero nos cortan el agua. Y empezamos a trabajar con el Banco Diariano, que es una de las características que tiene que tener este movimiento. Aquello que decía Rosa Luxemburgo: hay que elevarse por encima
de los estrechos horizontes del pan cotidiano. Y decimos nosotros, pero sin limitar nunca del pan cotidiano. Pan cotidiano y horizonte, horizonte y pan cotidiano. Porque si no, si solo hay horizonte, hay ideología en el sentido de la palabra. Si solo hay horizonte, hay códigos militantes, lenguaje inteligible para la gente. Si solo hay pan cotidiano, hay pragmatismo, hay economicismo, hay asistencialismo. Pan cotidiano y horizonte. Y empezamos a organizar eso, los cortes de agua, y más adelante los comedores escolares, y a analizar en 8 poblaciones conseguimos que saliesen los comedores escolares, porque queremos pan, trabajo y libertad. Ya no es solo un cántico en las manifestaciones, sino que estamos hablando de un problema real. 1,5 millones de personas en este puñetero país que tienen que ir a los bancos de alimentos para completar su alimentación. 1,5 millones de personas. Y empezamos a pisar rayas de peligro. Por ejemplo, legalizamos los campamentos para decir esos alimentos son públicos, pagados con dinero del FEGA. Y por tanto no puede ser el cortijo del Opus Dei como hoy ocurre el cortijo del Opus Dei. Claro, pero pisamos rayas de peligro, porque allí era muy sencillo tirar un brochazo ideológico. Esto es caridad. No, es decir, dijimos reparto y lucha y reparto. Y empezamos a organizarlo. Las compañeras de la jornada estuvieron por allí. Y saben, ese trabajito que estábamos haciendo como un trabajo pegado al terreno, en el que hay otra cosa importante, porque si no, no hay movimiento. Tirar tabiques. Porque un movimiento, para que lo sea de verdad, tiene que tirar tabiques entre los que son militantes y los que no lo son. Tiene que tirar tabiques entre los activistas que ya lo eran, con 3 años de antigüedad, y los que son activistas y en 2 meses o en 15 días se convierten en activistas, pero que tienen muchísimo que enseñar. De ese diálogo, de ese tirar tabiques, nace el movimiento que nos ha enseñado la plataforma de afectados por la hipoteca, el movimiento por la vivienda. Que ahí no, si no se tiran tabiques, no hay movimiento. Hay otra cosa. El movimiento es cuando se consigue que el pueblo se apodere de eso. Y para eso tiene que haber desplazamiento. Porque un movimiento es, para empezar, algo tan sencillo como que hay que desplazarse. ¿Desplazarse de dónde? Cada uno un poquito desde su sitio. Claro. Hay que desplazarse cada uno desde su sitio y desde sus fórmulas. Yo cuando hablaba de la Julia, yo también soy militante comunista, pero que dejo mi carnet en la puerta cuando entro a trabajar en los campamentos de dignidad, como creo que tiene que hacer todo el mundo en la marcha de la dignidad. Dejarse el carnet en la puerta y irse a la búsqueda del pueblo, a la búsqueda de la lucha, con toda la gente, pelear con todo esto. Yo me acordaba una cosa que estoy leyendo ahora otra vez, porque claro que hay que leer ahora, todos los que han hablado y autorizado y han peleado en los momentos claves, en los que han intentado poner en pie el arte de la insurrección. Y ahora veía una cosa de Lenin, cuando polemiza con Kamenev y le dice Lenin, es que tú estás hablando, le dice poco menos que un reformista, porque el partido siempre ha hablado de la dictadura democrática del proletariado. Y Lenin le dice, estás hablando de fórmula vacía, estás hablando de fórmula vacía. No te estás dando cuenta que hay una dualidad de poderes, que han nacido otro estado, que son los soviets, que están haciendo otro estado que son las cotadas, otro estado que son los campamentos, otro estado que son las plataformas de afectados por la hipoteca, otro estado que son los somontes, otro estado están haciendo, otro estado obrero y popular están haciendo ante nuestros ojos. Y tenemos que ir al encuentro de ese estado con chiquitito, no con estado con la E mayúscula, sino el estado como estos, como forma de vida, como forma de organización de la vida. Están haciendo ahí. Y tenemos que ir al encuentro de esas nuevas formas de movimiento obrero, como el PC y otra gente fue al encuentro de las nuevas formas de movimiento obrero en los 60 y los 70, y allí nacieron las comisiones obreras, de las nuevas formas de lucha, porque el pueblo siempre busca las formas de lucha, y si no sale por la puerta, sale por la ventana. Y no podemos decirle que venga a subordinarse a nuestras viejas fórmulas, sino a la lucha. Dijimos los campamentos de dignidad. Nacieron por lo tanto negando nuestra condición de mercancía. Nacieron aquí.
Allí nacieron en las líneas de empleo. Y se demostró algo que han demostrado los compañeros del SAE para gente. Fijaros qué gente está poniendo en pie desde el principio de la marcha por dignidad. Qué curioso. Los jornaleros. Lo escuché hace mucho tiempo un compañero hablar de los jornaleros en los términos de un fósil histórico. Y no lo decía despectivo, seguro que muchos sabéis a quién me refiero, sino lo decía en un análisis económico-político. Porque claro, el jornalero ¿qué era? Era la expresión de una estructura de la tierra, de un reparto de la tierra en la que la otra cara era el terrateniente, el temporero, el jornalero, un fósil histórico. Hace ya 15 o 20 años que se hablaba de esos términos. Fijaros, ¿quiénes son los que están poniendo en pie en este movimiento? Los jornaleros. Los desahuciados de vivienda. Gente que hasta hace bien poquito eran los afectados. Porque ¿quiénes eran? ¿Quiénes son los desahuciados de vivienda? Las víctimas, por empezar, de todo el rollo consumista, de la ideología del individualismo propietario que nos han metido en la cabeza. Y hay gente que va saliendo de ahí, que rompe con eso. Y se desplaza de ahí, se desplaza de esa ideología mayoritaria del individualismo propietario y empieza otro camino hasta llegar a lo que estaba mucha gente planteando aquí fuera de aquí, a plantear, a cuestionar la propiedad privada. Es decir, hay un desplazamiento, claro que hay un desplazamiento. Los jornaleros, los desahuciados de vivienda, los parados de Extremadura. Por supuesto que hay otras muchas organizaciones, sindicatos, partidos, pero quienes están haciendo que eso nazca, y dentro de las mareas tienen los interinos, los que menos pintan dentro de los sectores de la enseñanza, de la sanidad, los de abajo son los que están poniendo. Porque mirad, todos los universales se construyen siempre desde algún particular. Por eso nosotros cuando hablamos de la renta básica decimos que dos fases. Primero los parados, sin cobertura, las personas sin ingresos, y después universal, no hablamos de inteligencia. Sabemos muy bien de qué estamos hablando. Sabemos que estamos hablando del pateo de todos los días, que estamos hablando del vestido, de la alimentación, del agua, de la luz. Sabemos que estamos hablando de eso. Y en este caso, ¿desde qué particular queremos construir este movimiento? Es lo mismo, sale la misma mayoría si la construimos desde el medio que desde abajo, sale la misma mayoría si la construimos desde los despachos o desde las puertas de INE, desde las puertas de los bancos, haciendo escrache, sale la misma mayoría, claro, no sale la misma mayoría. Y por eso, ¿de dónde hay que construir esa mayoría? ¿Desde dónde ese pueblo que hoy no tiene conciencia de ser mayoría tiene que adquirir la conciencia, el esclarecimiento de la conciencia de oprimido y de mayoría? Desde abajo. Y por eso es tan importante este movimiento, conflicto, pero siempre en la unidad hay que poner algo en el fondo común. Porque si la gente se está mirando por encima del hombro a ver qué hay de lo mío, entonces no se hace unidad. Entonces se hace una acción puntual, coyuntural, para hacer una cosita. Pero aquí estamos hablando, compañeros y compañeras, Dios, qué cosa. Aquí estamos hablando de un movimiento destituyente. Yo sé que las palabras, a lo mejor no es esta palabra, busquemos otra. Un movimiento que tiene que hacer caer este gobierno. En esta, en la otra o en la otra. A este gobierno y a todos los gobiernos que hagan la política del artículo 125 de la Constitución Española. A los que modificaron con nocturnidad y a costosidad el artículo 135 para decir que todos somos servidores de los bancos. Que primero cobran los bancos y si queda algo para los demás, para las pensiones, etcétera, etcétera. Y ese movimiento que estamos intentando poner en pie, destituyente, es un movimiento al que digo que no podemos ir tirando del freno de mano a ver ahorrando energía, todo lo contrario, todo lo contrario. Y una cosa, una quinta característica desde mi punto de vista, tiene que ser un movimiento en el que convivan la revuelta y la comunidad, el escrache y la morada, la desobediencia y la hegemonía. No solo lo uno, no solo lo otro, ambas cosas tienen que ir, porque tenemos que ir construyendo los núcleos de sociedad que van a hacer la sustitución de ese régimen que se cae, que decía Chávez al principio, de ese sistema que se cae, o va a surgir la Venus de Milo de las aguas de la destrucción del capitalismo por sí sola, saldrá de la construcción de la comunidad que nosotros tenemos que hacer, y por tanto esa característica también ahí clave para nosotros, el hacer, el combinar la revuelta y la comunidad. Dos cosas que quiero que no se me olviden y termino. Una, mirad, la renta básica, minuto publicitario, ahora pues aquí Isabel y está la gente de la renta básica, de la IRP, la renta básica que ahora ha empezado el crowdfunding, como
como se diga, el confunding, ¿no? Como dicen algunos. Ha iniciado porque estamos iniciando, claro, porque está montado desde abajo. Y tiene que ser juntarse con el botellero, las aportaciones de la gente, no con la estructura de ningún sitio. Y entonces hemos hecho un crowdfunding de esto para sacar dinero para el coteo. La dirección es ILP, o sea, elcoteo.org. De allí se mira y se puede aportar cada uno lo que pueda, ¿vale? Cierren la publicidad. Pero sí me gustaría decir alrededor de esta propuesta que hemos conseguido que vaya en el contenido de la marcha de la dignidad. Y que todavía hay gente que no se ha enterado. A mí me da la impresión de que no se ha enterado. Vamos a ver. Todavía hay gente entre nosotros que cuando hablas de renta básica te miran de una manera, te echan la mirada esta paternalista, ¿no? Es decir, ¿qué estás proponiendo tú, chaval? Aquí todo el mundo lee los 645 pavos con sus 33 céntimos por la cara y sin lucha. Mira, para empezar, si nosotros no sacamos al enemigo de aquí, no vamos a tener batalla. Yo hoy cuando preparaba aquí las notas para lo que íbamos a explicar hoy aquí, se me venía a la cabeza Carlos Cano, aquello que cantaba. Aquello que cantaba que lleva 4 pesetas y un chorizo en la maleta y apuntar una libreta a la estación de Düsseldorf. ¿Os acordáis? ¿Quién lo va a llevar? La morralla, nosotros la morralla, pues claro que sí. La clase obrera porque la renta básica es una lucha de clase, es una lucha en primer lugar de la clase obrera que no quiere ser mercancía, pero que no viene diciendo yo soy un pobre pero honrado que estoy buscando a ver si me das un curro solo. Claro que queremos curro, claro que sabemos que el trabajo es consustancial a una sociedad, cualquier sociedad, pero el trabajo asalariado no es consustancial a cualquier sociedad, sino a la sociedad capitalista. Y me parece que vamos a tener que remarcar y poner en cuestión muchas de las cosas que estábamos hasta ahora que eran incuestionables. Y por tanto, ese ataque, ese estigma de que lo que queremos es crear una sociedad arrogante, tenemos que enfrentarnos a él sin complejo. ¿Cómo arrogantes? ¿Qué arrogantes estamos hablando? ¿Quiénes son los arrogantes en esta sociedad? ¿Acaso hay alguien más arrogante que el Borbón, que los obispos, y sigo con la lista y no acabo? ¿Acaso hay gente que no curra ni ha currado en la vida y se ganan el dinero y se ganan la vida pues, con el trabajo de todos, con la aportación de todos? ¿Por qué tenemos miedo a eso? ¿Por qué no somos capaces de enfrentarnos a la gente y decirle tú no te has enterado todavía que no hay curro que darse más que no tener ninguno? Encima me vas a venir a decir que soy un arrogante. Encima, tú sabes lo que es enfrentarse con tu chaval cuando llega del instituto y que te diga qué haces aquí todo el día sentado. Tú sabes lo que es enfrentarse todos los días con tu marido, con tu mujer, que te diga, oye, vecino, en contracurro, ¿a ti qué te pasa? Tú sabes lo que es eso. ¿Cómo te voy a consentir encima que venga con la retaíla de los afganos? Y con la retaíla de dónde sale el dinero. Que también yo aquí me gusta insistir en esto. ¿De dónde sale el dinero? Yo no quiero aburrir, pero yo he hecho aquí 3 cuentitas muy sencillas. Una muy sencilla, por ejemplo. Cuentitas mías, vamos. Bárcena, 47 millones de euros en Suiza. ¿Sí? Equivale a 6.069 rentas básicas, de las que nosotros estamos diciendo, 645 euros con 33 euros. Fraude fiscal, 90.000 millones de euros en este país, según los datos de Gesta. Equivale a 11.621.900 rentas básicas. Intereses del pago de la deuda. Solo vamos a hablar de los intereses, no del conjunto del pago de lo que se está pagando de la deuda. Que se están pagando 38.000, el año pasado, 38.000 millones de euros. Solo los intereses. 105 millones de euros todos los días para pagarle a los bancos. A los bancos que han hecho el negocio de comprar la deuda, de que le den la deuda por al 0,25, 0,50, 0,75 y de pedirle los intereses al Estado al 5 o al 6%. Eso mismo, pues vale, estamos pagando los intereses que valdrían a cuánto, a 5 millones de personas. Ya tenemos todos los parados que no cobran cobertura con la renta básica. Muchos más. Porque ese es el problema. Los últimos datos. El 50% de los parados prácticamente no cobra cobertura. Y de ellos, de los que la cobran, el 50% cobran menos de 426 euros. Y todavía estamos aquí poniéndole pegas a la renta básica.
Y la tercera cuestión que nosotros hemos insistido, la tercera pega que se le puede poner, se le suele poner a la renta básica, el que es una utopía. Yo creo que las compañeras que están haciendo el trabajo, como esta palabra ha sido tan deshonrada, la palabra utopía, están haciendo el trabajo de recomponer, no de darle otra vez brillo, de darle otra vez fuerza a la palabra utopía, no hace falta explicarlo. Si nosotros no somos capaces de explicar a la gente que las utopías de hoy son las leyes de mañana, que las batallas de hoy son las leyes de mañana, no podemos salir de casa con esos complejos. Y termino. Mirad, yo creo que el movimiento que tenemos entre manos es muy importante y hay que animarlo. Desde el 15M para acá, desde la onda larga del que abrió el 15M, de desobediencia de masa, es el momento, antes lo decía un compañero, en el que todos los arroyos y arroyuelos se han ido juntando en un río enorme, en este río que tiene que ir allí, pero un río que no tiene que ir para el día 22M, sino que tiene que ser un río que se convierta en un movimiento estable, sólido en todos los pueblos, en todas las empresas, en todos los sitios, en un instrumento de unidad y de poder popular. Y eso claro que se puede. Nunca se han hecho las revoluciones votando. Yo no digo que no haya que votar, es evidente que no. Pero digo que ahora es el tiempo de los movimientos. Que Chávez, antes de Chávez, tuvo el Caracazo. Y que antes de Evo Morales no podría haber Evo Morales, ni Chávez tampoco, sin luchas populares, en este caso sin guerra de caja. Y que no habría habido gobierno de los Kirchner si no hubiera habido un pueblo que hizo decir que destituyó a 5 gobiernos, que se cargó 5 gobiernos. Sin lucha en los pueblos no hay gobierno revolucionario. Eso es una milonga. Es el tiempo de los movimientos, el tiempo de un movimiento popular en el que cada uno tiene que aportar todo lo que pueda, yo creo que sin andar regateando el esfuerzo. Yo estoy convencido que si nos ponemos a ello, si le echamos lo que tenemos que echarle, que es generosidad, que es romper con las miserias que decía antes Diego Benevero, estoy convencido que esto lo cambiamos, claro que sí. La lucha es el único camino. Muchos ánimos, compañeros.